Jóvenes, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy, el curso de Historia del Perú. Soy el profesor Ronaldo. El tema del día de hoy a trabajar es los precursores criollos. Como ya habíamos visto en la clase anterior, estábamos hablando de las rebeliones indígenas, ¿no? A consecuencia de eso también se va a dar los precursores criollos, los movimientos criollos, hijos de descendientes de españoles o que fueron mestizos y se criaron y van a tener una influencia más adelante para la independencia del país, ¿no? Primero que nada vamos a dividirlos en dos. El primer aspecto que debemos mencionar es los americanos y el segundo aspecto vendría a ser los peruanos. En los americanos vamos a encontrar a dos autores que es preciso mencionar. Encontramos a los separatistas, que hablaban del liberalismo radical. Entre ellos vamos a encontrar a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, aquí lo encontramos, y vamos a mencionar una breve reseña de quién era este personaje, ¿no? Él nació en Pampacolca, en Arequipa, perteneció a la orden religiosa jesuita, fue el primer precursor de las colonias españoles de América, y va a escribir una obra muy interesante que es la Carta a los Españoles Americanos, ¿no? En este documento él va a plantear y va a fundamentar la independencia de las colonias sojuzgadas, ¿no? A España. Esta va a ser publicada en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1798 por Francisco de Miranda. Consecuentemente, Vizcardo va a morir en Londres, ¿no? Entonces, ese es lo breve que podemos mencionar sobre Juan Pablo Vizcardo, ¿no? Seguidamente vamos a hablar de Francisco Miranda. Francisco Miranda era un venezolano, aquí lo podemos observar en imágenes, era un venezolano que va a difundir las cartas de Vizcardo, ¿no? En Hispanoamérica, es decir, él va a llevar el pensamiento, va a difundir aquella obra que había escrito Juan Pablo a través de toda Latinoamérica, ¿no? Va a participar además también en la Revolución Norteamericana, también va a participar en la Revolución Francesa y Sudamericana, ¿no? Además de haber combatido en el ejército de Catalina de Rusia. Entonces, como vemos aquí, en el aspecto americano, podemos mencionar a los separatistas, liberalismo radical, ¿no? A Juan Pablo Vizcarro y Francisco de Miranda. Seguidamente vamos a pasar a lo que vendría a ser los peruanos, ¿no? Los precursores peruanos. Dentro de los precursores peruanos vamos a encontrar a los reformistas del liberalismo moderado. En este caso vamos a encontrar en primera instancia a Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza, vamos a hacer una pequeña breve reseña sobre su vida, ¿no? Nació en Chichapoyas en el año de 1750, fue un sacerdote erudito, lo llamaron incluso el Bacon del Perú. Como sabrán, Bacon era un filósofo que hablaba acerca de la ideología o de las cuatro tribus, ¿no? Entonces, este sacerdote tenía pues una influencia bastante filosófica, era un teocrático, ¿no? Incluso se le conocía también como el maestro de los próceres. Fue el rector de del Real Convictorio de San Carlos, siendo nombrado por el rey Teodoro de la Croix. En San Marcos va a ser renombrado, va a renovar la enseñanza al introducir las ciencias matemáticas, la física e investigación científica, ¿no? Como ya les venía mencionando, este personaje es una persona que es muy sabia, tiene conocimientos sumamente amplios y entonces va a implementar esto, ¿no? En la primera universidad de Latinoamérica. Fue además también diputado por Trujillo a la constituyente de 1822 y fue honrado con la presidencia provisional del primer Congreso. Entonces, eso es lo que podemos mencionar nosotros sobre Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido más como el maestro de los próceres. En segundo lugar, vamos a encontrar a Hipólito Unanue Pavón.
Él nació o va a nacer en Arica en 1755. Fue el editor más activo del Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano, recordemos, era pues, una revista que se llevaba en esos años. Era una de las más vistosas y también fue secretario de la Real Sociedad de Amantes del país, ¿no? Que además va a ser considerado el partero de la República y padre de la medicina peruana. Además, va a usar el seudónimo de eh, Ariosto, ¿no? Fue además el fundador del anfiteatro anatómico, fue cosmógrafo mayor del reino, ¿no? Publicó su obra Idea General del Perú, fue consejero de los virreyes Teodoro de Croix, también fue el consejero de Tobada de Lemus y de Fernando de Abascal. Además de que fue el primer ministro de Hacienda o Economía de los generales San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Finalmente fallece en el año de 1833. Como vemos, Hipólito Unanue fue también un personaje pues muy metido en lo que vendría a ser la política, estaba relacionado también con la salud y va a tener mucha influencia en este movimiento. El tercer precursor, diré, es José Baquijano y Carrillo. Él nació en Lima en el año de 1751. José fue fundador de la Sociedad Amantes del País. Él es el conde de la Vista Florida. Pronunció el discurso llamado Elogio, el cual va a motivar el motivo del recibimiento al virrey Agustín de Jauregui en la Universidad San Marcos, ¿no? En dicho discurso, además, va a cuestionar al régimen colonial que se venía trabajando en aquel entonces y la tiranía de la monarquía española. Entonces, en 1812 recibió el nombramiento de consejero de Estado, luego viajó a España, donde falleció en 1817. Luego también vamos a ver lo que vendrían a ser las guerras en Sudamérica y Perú, ¿no? La política absolutista de Abascal. Debido a la invasión napoleónica a España y la caída del rey Fernando VII, motivo que sus colonias en América formaran juntas de gobierno, ¿no? A los que se van a llamar juntas de gobierno, debido al rey José Fernando de Abascal, militar de profesión, enérgico, astuto y por su gobierno fuerte militarmente, impidió que el Perú, que el Bajo Perú y particularmente en Lima se formaran una junta de gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver a Fernando de Abascal, que va a ser pues un virrey bastante enérgico, que va a impedir que se den algunas guerras en nuestro país. Entonces va a ser un personaje bastante confrontacional, por así decirlo, para que nuestro gobierno pueda establecerse. Se formaron juntas en Chuquisaca, donde se va a dar, se dio en el Alto Perú, se va a formar el 25 de abril en el año de 1809, presidida por Pedro Domingo Murillo, ¿no? Y en Quito se va a formar el 10 de julio del año 1809. Esta fue presidida primero por el Marqués de la Selva Alegre y luego por su hijo Carlos Montafuar, ¿no? Entonces, en Caracas vamos a ver que se va a formar el 19 de abril de 1810 y esta va a ser presidida por Francisco de Miranda. Luego vamos a tener en Buenos Aires, que se va a dar la formación el 25 de mayo de 1810, y esta va a ser presidida por Cornelio Saavedra, ¿no? En Nueva Granada se va a formar el 20 de julio de 1810, fue presidida por el precursor colombiano Antonio Nariño, quien tradujo e imprimió en español la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Que fueron distribuidas a todas las colonias, lo que va a motivar una revolución ideológica.
Y en Chile se va a formar el 18 de septiembre de 1810. Fue presidida por Mateo Toro y Zambrano, ¿no? Entonces, como vamos viendo, todas las juntas que se van a formar son a nivel de Sudamérica. Lamentablemente no se formó en Perú debido a lo que ya les mencioné, debido a José Fernando Abascal, quien va a ser pues un personaje enérgico, muy astuto militarmente y que va a estar preparado militarmente, lo cual va a impedir que nuestro país lamentablemente se formen este tipo de juntas, ¿no? Pero si hablábamos de Sudamérica, estas son las juntas que se formaron tanto en Chuquisaca, en Quito, Caracas, Buenos Aires, Nueva Granada y Chile. Entonces, eso es lo que podemos mencionar sobre las guerras en Sudamérica y Perú y la política absolutista de Abascal. Eh, También es preciso mencionar sobre las rebeliones peruanas. Dentro de la rebelión peruana vamos a encontrar la rebelión de Francisco Antonio de Cela, que se va a dar en Tacna en el año de 1811. Ahí vemos a Francisco de Cela. Él, el 20 de junio, tomó por asalto 2 cuarteles de Tacna, ¿no? Luego destituyó a Antonio Rivero. Cela fue proclamado en ese entonces comandante militar de las milicias de América. Después de 5 días, los españoles recapturaron los cuarteles. Cela fue apresado y encarcelado en la prisión de Chagres, en Panamá, donde murió en 1819. Entonces, damos inicio a las rebeliones peruanas con Francisco Antonio de Cela, ¿ya? Luego vamos a ver también la rebelión de Crespo y Castillo en Huánuco en el año de 1812. Ahí vemos a Crespo y Castillo. Luego de las victorias de Guayapampa y Yambo fueron vencidos finalmente por José González Prada, intendente de Tarma en Guamalíes, Crespo y Castillo y sus colaboradores fueron ejecutados en el Garrote. Luego también vamos a ver la rebelión de Enrique Pallarde, ¿no? Que se va a dar en Tacna en el año de 1813. Ahí vemos a Enrique, en coordinación con la segunda expedición argentina en el Alto Perú, luego de apoderarse de los cuarteles de Tacna con el apoyo del alcalde Manuel Calderón de la Barca, fueron derrotados en Camiara cuando los argentinos con Belgrano caían en Vilcapugio, ¿no? En el Alto Perú. Y vamos a ver también lo que es la rebelión de Pumacahua y los hermanos Angulo, ¿no? Esto se va a dar en el sur andino en el año de 1814 a 1815. Ahí vemos a Pumacahua. Eh, Básicamente lo que van a hacer es desarrollar un gran movimiento anticolonial. Su centro principal va a ser el Cusco y va a abarcar Huamanga, Puno, Arequipa y La Paz. La campaña hacia Arequipa y Puno estuvo al mando de Pumacahua, quien va a lograr derrotar al ejército realista enviado desde Lima por el virrey Fernando de Abascal en Apacheta, en Arequipa. Los realistas, después de esto, van a volver a atacar, pero esta vez desde La Paz, y se va a dar la batalla de Humachiri el 11 de marzo de 1815, donde los patriotas fueron derrotados, ¿no? Los prisioneros fueron fusilados, uno de ellos fue el famoso poeta Mariano Melgar. Pumacahua cayó prisionero en Sicuani, en Cusco, luego fue ahorcado y descuartizado, ¿no? Por Abascal. Abascal, luego de pacificar las colonias en Sudamérica y en Perú, renunció en el año de 1816, siendo el sucesor el virrey Pezuela, ¿no? Cuando en España, al culminar la invasión napoleónica, ¿no? Se estableció un feroz absolutismo con Fernando VII hasta 1820. Entonces, como hemos podido apreciar a través en el largo proceso, tanto a nivel de Latinoamérica como de nuestro país, hemos visto que han existido movimientos que han marcado y han dejado historia y han hecho que nos hagamos sentir orgullosos de las personas que hemos tenido en nuestro pasado. Entonces, es sumamente importante conocer estos hechos para que no puedan quedar de alguna manera
en el aire, ¿no? Y hay que recordarlos con bastante énfasis a estos precursores, tanto indígenas que le vimos en la clase pasada como los criollos, ¿no? Bueno, sin más que decir, chicos, yo me estaría despidiendo hasta la próxima clase. Nos estaremos viendo. Cuídense, chicos.